taza de café que continuamos con A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, en un programa especial donde conmemoramos, recordamos los hechos que marcaron la historia hace 60 años. La Guerra de Abril, que inició una fecha como esta en el 65 y duró hasta septiembre de ese mismo año. Y hoy queremos para ustedes introducir un panel con expertos, historiadores y contexto internacional que tendremos con un reportaje sobre la Guerra de Abril en su 60 aniversario. Vamos a ver. Era un sábado, 24 de abril de 1965, cuando el pueblo dominicano decidió escribir uno de los capítulos más valientes y decisivos de su historia, la Revolución de Abril, una gesta patriótica impulsada por militares constitucionalistas, respaldada por el pueblo y encendida por una sola demanda: el regreso a la constitucionalidad y el retorno al poder del presidente Juan Bosch. Solo 2 años antes, en 1963, Bosch, el primer presidente electo democráticamente tras la dictadura de Trujillo, había sido derrocado por un golpe militar. Su gobierno de apenas 7 meses fue interrumpido por sectores conservadores que temían las reformas sociales que él impulsaba. Desde entonces, el país vivía bajo regímenes provisionales, sin legitimidad ni respaldo popular. El 24 de abril, un grupo de militares encabezados por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, junto a Manolo Ramón Montes Arache, Miguel Hernando Ramírez Alcántara y otros oficiales, se levantó en armas. Su objetivo: restaurar la Constitución de 1963 y reinstaurar a Bosch en el poder. En cuestión de horas, la ciudad de Santo Domingo se convirtió en un campo de batalla entre los constitucionalistas y las fuerzas leales al gobierno de facto. El apoyo popular fue inmediato. Hombres, mujeres y hasta niños tomaron las calles junto a los militares rebeldes. Se vivieron días de esperanza, pero también de sangre. La resistencia popular fue heroica, aunque desigual frente a las armas pesadas y los intereses internacionales que pronto intervinieron. El 28 de abril, apenas 4 días después del alzamiento, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó la invasión militar de más de 42,000 marines estadounidenses, bajo el pretexto de evitar el comunismo. La intervención extranjera, rechazada por amplios sectores del país y de América Latina, aplastó la revolución, aunque no su legado. Nos rendimos por no tener más sangre para dar a la patria. Francisco Caamaño fue proclamado presidente en armas y resistió hasta que un gobierno de transición fue impuesto por los norteamericanos. En 1966, Joaquín Balaguer ganó las elecciones bajo un ambiente de represión. Caamaño fue luego enviado como agregado militar a Londres, pero regresaría clandestinamente años después para intentar una nueva insurrección, siendo capturado y ejecutado en 1973. La Revolución de Abril de 1965 no alcanzó su objetivo inmediato, pero sí dejó una huella indeleble en la conciencia nacional. Fue una lucha por la democracia, por el respeto a la voluntad popular, por una República Dominicana libre, soberana y justa. Hoy, a 60 años de aquella gesta, recordamos a los héroes de abril como símbolos de resistencia, dignidad y amor por la patria. Su sangre derramada no fue en vano. Sembró las semillas del despertar cívico y el anhelo de libertad que todavía nos acompaña. Desde A Primera Hora, rendimos homenaje a los hombres y mujeres que soñaron con una nación diferente, a los caídos, a los sobrevivientes y a los que aún hoy luchan por mantener viva la memoria de Abril. Porque un pueblo que olvida su historia
está condenado a repetirla. Informan que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cascos blancos, no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. Asesinando. En la Amado García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando. Y nos informan que desde el puente están también ametrallando. Así es que esto tiene que definirse definitivamente la situación de la policía. Con permiso. Bueno, señores, tremendo reportaje, de verdad que sí, que retrata parte de lo que fueron algunos de los momentos de esta guerra de abril, 60 aniversario. Hay muchas actividades hoy que están vinculadas a esto y vamos a hablarlas más adelante. Y aprovecho y doy la bienvenida a nuestro compañero Elías Cornelio, que está a cargo de moderar este importante panel. Buenos días, Elías. Muchísimas gracias, Lorraine. Buenos días, buen día a Luis. Gracias a todo el pueblo dominicano por estar ahí atentos a nosotros. Y mira, a 60 años de la Guerra de Abril, este interesantísimo panel que tenemos en el día de hoy. Yo mismo, aunque se va a anunciar luego, iba a participar en varias de las actividades conmemorativas, incluyendo un tema de una galería de fotos y demás. Pero qué interesante que esto está aquí. Y con nosotros están en el día de hoy Augusto Bravo Mena, historiador. Bienvenido, Augusto. Está con nosotros Fernando Pérez Memén, también historiador. Bienvenido aquí a este espacio. Está desde Argentina el catedrático y politólogo Atilio Alberto Borón, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Está también aquí en vivo Diomedes Núñez Polanco, de don Diomedes, quien tiene un tema especial en este proceso, que fue el asistente personal del profesor Juan Bosch, ¿verdad? Y tiene tantas vivencias al lado del profesor. Que una joya de la República Dominicana, exdirector de la Biblioteca Nacional. Y un amigo nuestro, querido de este espacio. Así mismo. Y está, no sé si ya está conectado, sí, está con ahí nosotros también, historiador Edwin Espinal. Ahí están vía Zoom. Desde Santiago. Saludos, Edwin, desde Santiago. Saludos a todos, buenos días. Gracias por la invitación. Qué lujo tenemos hoy. Sí. Bueno, vamos inmediatamente a comenzar. Primero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Y yo comienzo con una pregunta quizá la más básica posible. Primero, narrarle al pueblo el contexto en el que ocurrió. Hay cosas que quizá cuando tú no las narras en el contexto en el que estábamos, sobre todo en el contexto de esa cercanía de Cuba y de todos esos temas, quizá no se entiende. Y agregarle ahí mismo cómo cambió la guerra de abril del 65, la vida política de la República Dominicana a partir de ese momento. Buenos días. Buen día. Buenos días. Tienen la palabra como ustedes entienden. Bueno, pues bien. Don Fernando. Sí. La esencia y el fin de la historia es la enseñanza. Es la rendición de cuentas del pasado. Y precisamente la Revolución de Abril es un modelo de lucha democrática que el pueblo fue asimilando. A partir de la Revolución de Abril, la vida del país fue orientándose más hacia los fundamentos de la democracia. El maestro Juan Bosch, yo prefiero llamarlo maestro, sobre él he escrito precisamente en parte de libros nuestros, en uno que escribí en México cuando fui embajador, ensayo de historia social, política y cultural. Trabajo el pensamiento del maestro Bosch, justamente, en dos partes, una que se llama el Magisterio Democrático de don Juan Bosch, y en otra que se llama Juan Bosch Dominicano Universal. Y ciertamente Bosch, desde que llegó del exilio a nuestro país, inició un extraordinario magisterio democrático. La guerra, por tanto, de abril es una manifestación precisamente
de elementos fundamentales del maestro Juan Bosch. En ese entonces Bosch formaba parte de la llamada Izquierda Democrática, de la que formaba parte también Rómulo Betancourt de Venezuela, Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, gobernador, y otros más. Y ciertamente esa izquierda democrática es como, digamos, el socialismo tipo europeo. O sea, Bosch tuvo como un adelanto extraordinario y comenzó a enseñarnos a vivir la democracia. Y justamente el golpe de Estado a Juan Bosch fue tronchar esas elecciones democráticas, o se creyó que se iba a tronchar, que el maestro Bosch, desde que llega del exilio en Cuba, pues comenzó a enseñarnos. Entonces, yo sitúo la Guerra de Abril como el episodio contemporáneo más extraordinario. En el proceso, digamos, democrático y de nacionalismo dominicano, comenzando con Núñez de Cáceres y la llamada independencia efímera, la continuidad de ese proceso con Juan Pablo Duarte y los trinitarios, luego con Luperón y la restauración de la República. Entonces, hechos de esa magnitud lo encontramos también ya en la Revolución de Abril. Sería como la cuarta etapa de lucha por la democracia en nuestro país. Entonces, justamente a partir de ese hecho, ya se entendió que ya no podía seguirse en los golpes de Estado, en las azonadas militares, y que era necesario, por tanto, aprender a vivir democráticamente. Y para mí es la gran lección que la Revolución de Abril nos ha dado. Y además, que es el episodio dominicano de mayor trascendencia, porque con Núñez de Cáceres, con Duarte y luego con Luperón y los restauradores, no se llegó a una internacionalización tan extraordinaria como fue ese gran episodio de la Revolución de Abril. Claro. Y ese gran episodio es tan significativo porque, como señalaba el profesor Pérez Memén, junto con la guerra restauradora, constituyen los dos grandes hechos históricos donde todos los sectores de la vida nacional tienen una participación. Esa participación va desde los sectores intelectuales, campesinos, obreros, pequeña burguesía alta, en fin, todos los sectores se vinculan y participan de este proceso, dándole un carácter de lucha popular. Y creo que, sin lugar a dudas, es el acontecimiento histórico del siglo XX de mayor trascendencia para el pueblo dominicano y que tuvo como objetivo fundamental la vigencia de un gobierno democrático. Sí, volver otra vez al profesor Juan Bosch y a la Constitución, que es el punto fundamental de todo este proceso. La Constitución de abril de 1963, que sin lugar a duda es un modelo y un ejemplo para toda la historia del pueblo dominicano, donde se preservaron los principales valores democráticos y populares que le otorgaban a la población dominicana un conjunto de garantías que todavía al día de hoy seguimos reivindicando. Claro que sí. Don Diomedes. Muy bien. Efectivamente, el contexto que señalaban ustedes, hay tres aspectos fundamentales de ese contexto. El primero es que Bosch y el PRD, es decir, fueron elegidos democráticamente y masivamente el 20 de diciembre de 1962. Entonces, la presencia en el gobierno fue realmente transformadora, porque, como se señaló aquí ya, los analistas anteriores, se elaboró la Constitución de 63, Constitución de abril también democrática y profunda, es decir, una constitución que fue hecha a partir de las constituciones más avanzadas que había
en ese momento a nivel mundial. Y por eso la Constitución del 63 pasó a ser la más avanzada de ese momento. Es decir, todas las liberales importantes, la alemana de la República de Weimar, la del 40 en Cuba, la de Argentina, la de Costa Rica, incluso la de la República Española también. Es decir, esa Constitución tenía aspectos fundamentales. Entonces, el hecho de que ese gobierno de 63 democrático y con medidas tremendas, transformadoras y a favor del pueblo, fue derrocado militarmente y pasó un triunvirato dictatorial y corrupto a dirigir el país. Incluso comenzó, porque hubo la guerrilla, Manolo se levantó en armas el 14 de junio en las Manaclas y en otras partes del país, y fueron asesinados prácticamente en Manaclas y en otras partes esos luchadores por la Constitución, por la vuelta a la Constitución también. Fue la primera acción que se llevó a cabo. Y al mismo tiempo, aparte de todo eso, una vez se produjo el golpe de Estado, la noche del 25 de septiembre del 63, empezó a gestarse la resistencia. ¿Cómo? Y es que a Bosch y Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, había unos militares porque el golpe se sentía en el ambiente, ¿no? Es decir, desde el 63. Y se había preparado un grupo de oficiales para la resistencia. Y estando en Palacio, el presidente recibió un mensaje del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez diciéndole: los 12 oficiales están preparados para asaltar el Palacio y liberar al presidente Bosch y retomar. Y obviamente Bosch vio que eso era un suicidio, es decir, eso iba a ser un fracaso. Dijo, le mandó un mensaje con la misma persona que había entrado, llevado la información a Palacio esa noche, en la madrugada, y le mandó a decir: dile a Rafael Tomás que tranquilo, que no se puede hacer nada. Yo estoy preso, ya de aquí saldremos en algún momento y vamos a preparar la resistencia. Así que esa misma noche del golpe comenzó lo que podría ser después ya la vuelta a la lucha por la Constitución, la Guerra de Abril, que fue también una revolución por sus características, y se convirtió luego, ya sabemos, veremos más tarde, ¿no?, en guerra patria con la intervención norteamericana. ¿Sí? Así que se iba gestando con militares jóvenes, patriotas, y con parte del pueblo, los sindicatos. Entonces eso es realmente lo que el 24 de abril, en la mañana y al mediodía, se constituye, digamos, en la gran resistencia y el golpe que se le da al triunvirato que encabezaba Rick Cabral, y ahí comenzó la nueva historia de República Dominicana. Claro que sí, don Atilio. Sí, no, es un acontecimiento notable, ¿no es cierto?, en la historia de América Latina. Tal vez no demasiado tenido en cuenta, ¿verdad?, porque en general estos procesos tienden a ser marginados. Hay una actitud de parte de los grupos dominantes de que esta clase de eventos, una eclosión popular respaldando una constitución de avanzada, porque yo me atrevería a decir que todavía hoy es una constitución que realmente se compara con las más avanzadas del mundo, ¿no es cierto? Y que suscitó una enorme adhesión popular, gente que realmente produjo lo que podríamos llamar casi un milagro en aquella época, que era esta unión de los sectores militares con las fuerzas civiles. Esto era bastante infrecuente, por no decir excepcional, en América Latina, en donde los sectores militares se involucraban en el conflicto, pero para reprimir a estos civiles revoltosos que provenían de esas capas sociales, populares, como se dijeron. Acá se produjo un fenómeno notable. Yo diría de que el 24 de abril de alguna manera marca una tendencia que luego se daría, por ejemplo, en Perú, en el año 1968, donde también ahí en el Perú se produce la revolución mal llamada revolución de Velasco Alvarado, que era un general, don Juan Velasco Alvarado, que sale también en contra del Estado oligárquico que se había derrumbado producto de su descomposición interna,
con una gran alianza entre los sectores militares y los sectores civiles. Eso en 1968. De alguna manera es un eco de lo que pasó acá 3 años antes. Y después, en el año 71, pasa lo mismo en Bolivia, con el general Juan José Torres. O sea, uno podría decir en una primera intervención de que aquellos grandes sucesos que tuvieron lugar en este país fueron de alguna manera el anticipo de procesos que se dieron después. O sea, esto de alguna manera, esta historia de la unión tan fuerte entre sectores militares y civiles, a mi manera de ver, comienza claramente en esta experiencia. Por eso es una experiencia que tiene una proyección internacional muy grande. Y terminaría diciendo esto: cuando uno mira la experiencia de Hugo Chávez y el chavismo y la unión de las Fuerzas Armadas con el pueblo, que arranca cuando Chávez asume la presidencia en 1999, y él era muy consciente de esto. Chávez había estudiado la experiencia dominicana, eso pocas veces se sabe, pero él la conocía y tenía un enorme respeto, pero de alguna manera en los orígenes del chavismo aparece esta idea que acá se planteó de una manera pionera en 1965, totalmente inesperada y en un contexto internacional muy difícil, al cual, si quieren, después podemos volver. Claro que sí. Vamos a conectar con Edwin Espinal, que está desde Santiago, porque queremos que todas las partes se vinculen. Edwin, adelante. Sí, gracias. Sin duda la Revolución de Abril, como ya se ha dicho, es uno de los eventos más importantes de la historia dominicana y se ha calificado como el más relevante del siglo XX, por encima de los magnicidios de Ramón Cáceres, de la ocupación norteamericana, del magnicidio de Trujillo, porque constituye un parteaguas en nuestra historia y al mismo tiempo es el punto de partida de la sociedad dominicana contemporánea, si se quiere. Y es relevante lo que ya se ha señalado, el doble matiz de la guerra. Al tiempo de ser en un primer momento un levantamiento cívico-militar que buscaba la recuperación de la Constitución de 1963, va a devenir en una guerra popular, en una guerra de liberación nacional ante una nueva ocupación norteamericana. Y de ahí la valía de este movimiento. Y como ya se señaló, es el espacio en el cual se pretende la recuperación de la Constitución de 1963, que se ve frustrada por la intervención norteamericana y que finalmente no se cumple ese objetivo porque después del acuerdo entre las partes se plantea la reformulación del pacto constitucional y surge la Constitución de 1966. Es un espacio histórico que está vinculado a la memorabilia dominicana, vive muy presente en la ciudad de Santo Domingo, tiene su espacio testimonial en lo que hoy es la zona colonial, pero al mismo tiempo en la zona norte de la ciudad capital. Y vive también en la vida de muchas personas que todavía perviven como excombatientes de la revolución. Interesante, Edwin. Tú sabes que tengo una pregunta para ustedes que es como, de alguna forma, una utopía. Si no se hubiese dado la intervención, ¿República Dominicana estuvo expuesta a convertirse en una nación comunista? Es un señalamiento que ya se ha descartado porque se ha evidenciado, incluso documentos emanados del propio Estados Unidos han descartado la versión de que existiera una infiltración comunista en la revolución. Fue una excusa, así como se planteó la excusa de las armas químicas en la guerra de Irak con intervención por parte de Estados Unidos, no existía ese peligro comunista. Pero en este caso, una pregunta, ¿fue una maniobra encubierta política o fue realmente una respuesta para salvar la democracia? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con tu pregunta? Una maniobra política por parte de los Estados Unidos, la intervención. Obviamente. Es decir, no tenía razón de ser nada de comunismo en ese sentido. Juan Bosch era democrático y lo demostró la Constitución. Es decir, era un demócrata y sobre todo que planteaba el desarrollo del país. Es decir, esta Constitución del 63 enarbolaba la democracia y la moralidad pública permanente, pero además el gobierno se planteaba, digamos, un proceso de desarrollo capitalista, digamos, porque incluso comenzando por
por las inversiones públicas, por la infraestructura del país que había que crearlas, como las presas. Es decir, cuando Bosch gana las elecciones el 20 de diciembre de 62 y sale antes de la Navidad, antes de que llegara, se va a trabajar, se sale a Europa, vía Estados Unidos. ¿A qué? A hacer los contactos fundamentales con las empresas, claro, como presidente electo, con la Overseas, la General Electric, para la presa de Tavera y la presa de Valdezia, fundamentalmente, y también el acueducto de Santo Domingo. El plan de Juan Bosch y del PRD en ese momento era impulsar el desarrollo económico del país, nada de comunismo. Obviamente hubo un gran problema y es que Bosch y el PRD, y Juan Bosch fundamentalmente, ¿no?, que lo persiguió mucho todo ese proceso, fue víctima, cayó víctima de las patas de los caballos de la Guerra Fría en ese momento. ¿Sí? Pues con Estados Unidos había que estar con él o no estar. Y Juan Bosch no era ni pro Moscú en ese momento, ni pro Estados Unidos, era dominicano, ¿no? De modo que en ese momento no era muy apetecible, no era muy aceptable que tú fueras independiente y que tuviera una política internacional independiente como la tenía él. De modo que de eso se trata. Si nada de comunismo, fue obviamente una excusa, un pretexto para intervenir. Pero una excusa, disculpe, ¿basada en qué? Porque ¿qué intereses guardaba Estados Unidos? Mira, lo que pasa es que para Estados Unidos, cualquiera que haga una reivindicación de carácter democrática o social en nuestros países es comunista. A ver, ¿no le dijeron al Papa Francisco que era comunista? Se lo han dicho en la prensa de los Estados Unidos, en buena parte de la prensa europea, ni digamos América Latina. Hay que tener también en cuenta el contexto, pero estamos hablando del año 65, estamos hablando ya, lo habían asesinado a Kennedy, había ocurrido la crisis del octubre del 62 en Cuba, se había proclamado el carácter socialista de la Revolución Cubana, recién después de Playa Girón, ¿no es cierto? Había ya gobiernos dictatoriales de extrema derecha en el sur, en Brasil, en 1964. Y entonces la gran excusa que tuvo el gobierno de los Estados Unidos, primero fue decir, para proteger a los ciudadanos estadounidenses que estaban a la merced del pueblo dominicano, lo cual era un insulto absolutamente descalificador porque no había ninguna amenaza en contra de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero luego se dijo que ese gobierno, ¿verdad?, tenía como intención construir el comunismo en la isla. Entonces, yo creo que no hay que tomar en serio eso, es parte de un recurso habitual de los Estados Unidos. Lo que sí querían era aplastar ese proceso porque perjudicaba algunos intereses que Estados Unidos tenía en este país y por eso utilizaron el latiguillo del comunismo, no en plena Guerra Fría, hay que tener en cuenta eso. Don Fernando. Muy bien, sí. Yo estudié en México, hice doctorado en historia allá. Aquí me formé filósofo antes en la UAS. Y quiero destacar precisamente lo siguiente. Si ustedes estudian la Constitución del año 63 del maestro Don Juan Bosch y estudian la Constitución de 1917 mexicana, van a encontrar pero muchísimas similitudes ideológicamente. La Revolución Mexicana del 1910 que llevó a la Constitución del 17 precisamente tiene muchísimos elementos ideológicos con la del 63. Bosch fue un gran admirador de esa revolución. Esa Constitución mexicana se inspiró mucho en valorar precisamente la reivindicación obrera y campesina. Si ustedes ven la del 63, hay un énfasis extraordinario en eso. Sobre todo, reforma agraria. Bosch se inspiró mucho precisamente en ese aspecto de la Constitución del 17 de México. Y justamente los redactores de la Constitución
del 63 dominicano. Impresionante, impresionante. La reivindicación también obrera, repito, obrera campesina. Y la educación. La Constitución mexicana de 1917 levantó grandes estandartes en términos justamente de la educación, de la juventud y la educación como base fundamental para el sistema democrático. Pedro Enrique Ureña, que fue muy jovencito a México, hemos estudiado también Pedro Enrique Ureña en México, y justamente Pedro Enrique Ureña valoró tanto esa revolución mexicana y su constitución del 17, que uno de los principales trabajos que él hizo, él llegó muy jovencito, con 22 años, a estudiar el derecho en la UNAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México, que nunca lo ejerció, y fue profesor justamente también de literatura y de filosofía, de filología y de lingüística, justamente en la UNAM. Y en su trabajo que se llama La cultura en México en la Revolución, magnifica mucho precisamente el valor de esa revolución. Si nosotros vemos la Constitución del 63 y esos 7 meses que Bosch estuvo en el poder, van a ver también cómo Bosch valoraba y acentuaba la importancia de la educación. Y precisamente yo quisiera destacar mucho ese aspecto. Cuando fui embajador en México, logramos con mucha facilidad la cátedra Juan Bosch en la Universidad Nacional Autónoma de México, como también lo logramos también en otras universidades. Y justamente también en un instituto de investigación muy activo de la UNAM, el CIAL, el Centro de Estudios de Investigación de América Latina y el Caribe, logramos conseguir que el nombre de Bosch fuera insertado como el de Pedro Enrique Ureña ahí en el CIAL. Es decir, que Bosch inspiró mucho, recapitulando y sintetizando y fortaleciendo la idea, justamente en la revolución precisamente mexicana. Además, ningún presidente dominicano había ido a México. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido? Comenzó Juan Bosch. Bosch es el primer presidente dominicano que va a México. Y Bosch adorado en México, ciertamente. De modo que ese es, digamos, un elemento fundamental. Hay algo también que yo quiero destacar, que en esa revolución, cuando estalla, yo era estudiante universitario de la UAS, y hubo una inserción del estudiantado y del profesorado en favor de la Revolución de Abril, impresionante, como nunca antes, como nunca antes. Entonces, todo eso me da pie de que vos siguió un liberalismo democrático, progresista. Claro. Sí, el tipo justamente de Costa Rica, y fue profesor en Costa Rica, en el Instituto de Estudios Políticos, y además en Europa, fundamentalmente en el Partido Obrero Español, actualmente en el poder, y también el Partido Liberal Social Alemán. De modo, de suerte y manera, que no hubo tal comunismo para desprestigiar, digamos, para lanzarse furiosamente en contra del maestro Bosch y su gobierno y la Constitución
del año 63. Era precisamente el liberalismo más progresista. Por eso mencioné antes que Bosch formaba parte de esa famosa izquierda democrática que tuvo justamente su fruto en gobiernos progresistas, democráticos, que ayudaron precisamente a resolver el problema del latifundio en América. Aquí no lo pudo lograr y el presidente Balaguer muy hábilmente esa bandera que tenía precisamente el PRD con Bosch del agrarismo y de la Revolución Mexicana la agarró a Balaguer, y como ustedes saben que fue en ese sentido un gran aventurero. Es evidente, profesor, que dentro del contexto histórico, dentro del esquema de dominación de los Estados Unidos, no se va a permitir un gobierno tan liberal como el de Juan Bosch. Claro. Eso es evidente, ¿verdad? Claro. Era demasiado liberal para su época. Pero hay que reconocer que Juan Bosch se juramenta el 27 de febrero del 63, pero en abril de ese año ya estaba votada la Constitución. Exacto. En 2 meses. En 2 meses. Porque se trabajó en el tránsito de gobierno. Claro. Pero por supuesto, pero sin muchos rodeos. Sin muchos rodeos. Y es importante que la generación de jóvenes del país entienda que por primera vez en nuestro país, y creo que en América Latina, un presidente vota una constitución prohibiendo la reelección presidencial del presidente y del vicepresidente, que no podía aspirar en el mismo momento, sino esperar un tránsito para llegar. Y eso todavía se mantiene latente en la sociedad dominicana. Y eso es significativo e importante, además de otras reivindicaciones de cortes políticos, como la no reelección, y social, como fueron, por ejemplo, que tuvimos la experiencia de vivirlo posteriormente, lo que era en cuestión de derechos de los hijos, que existían hijos no legítimos, hijos natural, hijos reconocidos. Eso era terrible desde el punto de vista social, en un sistema educativo dominicano que los separaban por la condición social. Y eso rompió. Y como enseñaba el profesor con la reforma, con las leyes que establecieron la prohibición del latifundio, la bonificación a los... Pero son conquistas que todavía no se han logrado en la sociedad dominicana y están en discusión. Tiene vigencia esa constitución todavía en nuestra sociedad, a pesar de los intentos que se han hecho, de los grandes esfuerzos que se han tomado en cuenta. Por eso la importancia, 60 años después, de resaltar hechos históricos de esta naturaleza, que nos permitan ver con firmeza y con determinación en un encuentro de generaciones de cómo nosotros tuvimos una gran oportunidad para dar respuesta a lo que ustedes han establecido y fue tronchado ese proceso. Pero todavía está el reto ahí establecido y nosotros justamente en un espacio como este, educativo, podemos orientar desde las aulas, por ejemplo, el producto de esa guerra de abril, ese movimiento renovador universitario, como muy bien señaló el profesor Pérez Memén, ese movimiento que posibilitó tener una universidad pública, abierta, democrática y participativa, porque hasta ese momento era una universidad de élite, donde no todos tenían acceso a la educación superior. Y creo que es uno de los aportes significativos de ese proceso histórico que estamos resaltando en el día de hoy. Muy bien. Sí. Quería destacar sobre eso que se ha planteado, lo de la participación del profesor, de estudiantes. Efectivamente, se está valorando hoy en día, como ustedes también lo han destacado, la valoración que tiene el pueblo dominicano de ese proceso histórico. Y justamente, aunque lo digamos más tarde, uno decirlo ahora porque hay público que va, que entra, y en el día de hoy y toda esta semana se ha estado celebrando, por cierto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones más, 6 instituciones y 7 con el Archivo General de la Nación, la Fundación Juan Bosch, Efemérides Patrias, la ADP, han estado trabajando para conmemorar estas fechas. Incluso hoy mismo, el primero de la UAS, esta semana comenzó y con un evento tenemos en pantalla ahí parte de esas actividades. Vaya narrándola. Exacto, muy importante. Y en el día de hoy siguen las actividades, comenzando con a las 10 de la mañana de hoy, por ejemplo,
Roberto Casá y Efemérides Patria y el conjunto de instituciones que he mencionado inauguran una exposición fotográfica sobre la Revolución de Abril. La Revolución de Abril, el pueblo en armas. Fotos fundamentales, novedosas incluso. Eso hoy en la mañana a las 10 en el Parque Independencia de la capital dominicana, ¿no? Y en la tarde de hoy habrá exposición de libros, se inaugura una exposición de libros sobre la guerra en la Biblioteca Nacional a las 6:30. Y a las 7 de la noche, esta noche, nuestro acompañante, Atilio Borón, que está con nosotros, ha venido de la Argentina especialmente a estos eventos, está aquí con nosotros, con Atilio Borón, en una conferencia magistral sobre Abril en la tradición de emancipación latinoamericana, es decir, el impacto de la Revolución de Abril en América Latina y el Caribe. Ahí está en pantalla el flyer de la invitación. Para esta noche a las 7 en la Biblioteca Nacional para que los estudiantes, profesores, el público en general pueda asistir. Y mañana, viernes, toda la mañana, en la Biblioteca Nacional también habrá 2 paneles sobre la revolución. Uno sobre los comandos, que fue la forma de luchar y de enfrentar, ¿verdad?, la situación en abril, y la presencia de las mujeres, que fue muy importante, la presencia de las mujeres en la guerra de la Revolución de Abril. Ahí va a estar Cocuyo Báez, Fafa Tavera, Sagrada Bujosa, Teresita Espaillat, que sí van a estar en el primer panel, y en el segundo panel van a estar Narciso Sacón, Federico Despradel, Luis Gómez, y como moderadores van a estar ahí Juan Miguel Pérez, y también va a estar Rafael Pérez Modesto. Bueno, que estamos invitando también va a estar muy bueno eso, en el día de hoy y de mañana. Va a estar muy bueno. Muy bueno, sí. De modo y más que usted trayendo sus invitados internacionales de renombre. Sí. Yo quiero hacer una línea de tiempo para hacerle esta pregunta. Y cuando tú te vas y ves esos años anteriores, vamos a comenzar por el 16, 1916, intervención norteamericana, todo este quema de doctrina Monroe, intentar frenar un poquito Europa en la región. En el 24 se van, tenemos elecciones, Horacio Vázquez, un problema, luego viene Trujillo, 30 años de tiranía. Si se fijan, todo esto es como mucha represión en este momento. Diciembre del 62, un paso importante, la elección de Juan Bosch, ganándole a Viriato Fiallo, Alfonso Moreno, que participó en ese momento. Golpe de Estado a Juan Bosch. Se comienza durante todo el 64 a gestar todo este tema de la revolución. Y parecería que desde el momento en que se coge Juan Bosch, luego este paso de que sectores liberales y sectores que no son históricamente pudientes se levantan en armas, ¿verdad?, para volver a tomar eso, parecería que hay un cambio de visión en la sociedad dominicana. Pero en el 66 elegimos a Balaguer como presidente, con uno de los gobiernos más represivos que hemos tenido. Entonces, la pregunta ahí, ¿nos hizo falta un extra en esa revolución para quizá haber despegado ya ese avión en la pista de la visión más liberal de la República Dominicana? Porque volvimos quizá al presidente más conservador que hemos tenido en los últimos 50, 60 años, que Joaquín Balaguer, que también tenía una conexión con el trujillismo importante, aunque se quiera negar luego. Es decir, nos faltó un empuje extra. Ningún empuje extra. Lo que nos faltó, lo que pasó fue que esa revolución triunfante, es decir, ya el 27 ya estaba triunfado, es decir, el puente Duarte, el enfrentamiento del pueblo que pasaba por Camaño en el puente Duarte el 27 de abril y detener ahí las fuerzas de San Isidro, es decir, marcó, digamos, el triunfo de la vuelta de la resistencia contra el triunvirato, ¿no?, y contra los sectores militares conservadores, porque los sectores liberales y patriotas militares ya estaban, Domínguez estaba fuera del país, Camaño y demás. De modo que se da la intervención norteamericana en el 28 y obviamente eso marcó el destino de la revolución, es decir, fue tronchada, su triunfo, digamos, militar fue tronchado. Y obviamente son los norteamericanos los que imponen la nueva etapa. ¿A quiénes traen? A Balaguer. Esa nueva etapa, su presencia aquí, y siguieron ocupando el país a través de la USAID. Entonces, pues, todo lo que se ha visto hoy con esto de la USAID ha sido parte, eso comenzó antes, pero en ese momento fue fundamental, fue muy fundamental. De modo que
no es que faltó un extra, no, es que hubo una ocupación militar que continuó y con las luchas y los procesos que vinieron después, es que en el 78 gana las elecciones el PRD, pues hay un cambio de gobierno, ¿no? Fundamentalmente, no un cambio fundamental estructural, y luego vienen los procesos que siguieron después ya democráticos, la Constitución del 2010 con Leonel Fernández, que es muy importante, que se tomaron aspectos muy significativos de esa Constitución del 63, se tomaron en la de 2010. Por ejemplo, el tema ese de los hijos legítimos, naturales, que fue abolido, ¿no?, en la Constitución del 63, viene a ser incluido de manera formal en la de 2010. Antes estuvo en el Código del Menor, estuvo ya, digamos, que los hijos eran iguales ante la ley, ¿no? Entonces, una serie de aspectos, de modo que de eso se trata, es decir, que la intervención castró toda la posibilidad de cambios en ese momento. Y puntualizar que en el septiembre 3 era el miticio, el famoso discurso de Camaño, pero las tropas norteamericanas se mantuvieron en el país hasta septiembre del 66. Y sí, que no fueron unas elecciones libres, fue con una intervención. Obviamente, ahí cabe el título perfecto de un matadero electoral, porque se cohibió a la población de expresarse libremente, y en ese sentido, nadie ha vivido una experiencia en América Latina de 40,000 soldados del ejército más poderoso en ese momento, con los hombres mejor entrenados, y después de una resistencia que se le hizo, era prácticamente imposible tener un proceso democrático abierto, y fue simbólico esa participación, pero aún así el fraude, toda la facilidad que se le dio a los sectores reaccionarios que posibilitaron entonces la instauración de ese gobierno, que no fue una elección popular, como se quiere pretender decir, sino que se mantuvo ahí. 12 años después, para reconocer el triunfo de un partido que ganó las urnas, pasamos por un proceso caótico y peligroso. 12 años después, lo cual no fue un extra que faltó, fue que nos pusieron un extra para que ese proceso no se desarrollara a plenitud. Incluso es bueno que se sepa, Loreni, que alguna gente pregunta y dice, ¿y por qué Bosch, si sabía que se iba a perder, que se podía perder las elecciones con las tropas aquí, era imposible que se pudiera ganar si las tropas estaban presentes todavía? Era la única manera de participar Juan Bosch en las elecciones, de que las tropas salieran del país. Si se lleva a cabo, digamos, una abstención electoral en ese momento, iba a seguir la confrontación, ¿no? Es decir, y las tropas seguían en Santo Domingo. La única manera, el acuerdo fundamental y el hecho, era que ir a las elecciones y las tropas, como efectivamente salieron en septiembre del año 65, las tropas norteamericanas. Porque siempre la presencia extranjera, siempre en un país, en un proceso, son traumáticas y hacen demasiado daño. Yo deseo hacer una pregunta al profesor Edwin Espinal, específicamente, iniciar por él, obviamente. La figura del coronel Francisco Alberto Camaño Deño, ¿cuál fue la preponderancia que tuvo en la guerra de abril del 65? Camaño, como sabemos, es el líder de la revolución, y en ausencia de Fernández Domínguez en ese momento iniciático, es quien toma la representación del grupo de militares que plantean la captura del alto mando de las Fuerzas Armadas en ese momento, y quien enfrenta al embajador norteamericano en ese momento, quien asume posteriormente, al mes siguiente del inicio de la guerra, la presidencia de la República en armas en ese momento, y quien conduce por el resto del periodo el mando constitucionalista frente ya no a la contrapartida de las Fuerzas Armadas, sino frente al ejército norteamericano. De ahí la valía de Camaño como líder de la revolución. Excelente. Claro que sí. Sí. Precisamente tanto en México como en El Salvador, donde, repito, fui embajador, siempre fui muy acogido en el tema de la Revolución de Abril.
ellos pues valoraban en ese tiempo y todavía se continúa valorando mucho justamente el estudio de la Revolución de Abril, tanto en México, en sus universidades, como también en El Salvador. En El Salvador logramos la plaza de la Revolución Constitucionalista Dominicana, con busto justamente del coronel Camaño y de Fernández Domínguez y Lora Fernández. De suerte y manera que fue muy fácil lograr esto a nivel de las autoridades universitarias, de esas universidades. Muy rápido, muy rápido. Y en el caso de El Salvador, que su universidad, la UES, sus siglas, que es la Universidad del Salvador, fue también una universidad que pasó por un proceso muy serio con la Revolución de El Salvador, donde mataron a estudiantes, a profesores, etcétera, etcétera. Entonces, como también en El Salvador, la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, donde precisamente mataron hasta el rector jesuita y 3 profesores más. Entonces, el nombre de Bosch y de la Revolución de Abril y de Camaño en esas universidades está muy presente. La Plaza de la Revolución Constitucionalista, repito, Dominicana, ahí en la Universidad de El Salvador, es todo un jardín hermosísimo. En poco tiempo lo conseguimos. Claro que sí. Lo logramos. Así es. Don Alberto, en el contexto internacional, ¿cómo ve la comunidad internacional desde sus ojos este acontecimiento de la República Dominicana? ¿Cómo nos ve el mundo desde fuera? Bueno, es un acontecimiento que realmente tiene pocos antecedentes en la historia de América Latina. Es un acontecimiento heroico, ¿verdad? Y hay una profunda admiración por ese pueblo que salió espontáneamente a defender, ¿no es cierto?, la restauración de una constitución, el retorno al gobierno del presidente Juan Bosch. Hermano. Y realmente lo que uno tiene en mente y lo que en general se ha estabilizado como una opinión es la intolerancia que Washington ha tenido siempre con estos procesos emancipatorios en América Latina, pero que en el caso de la República Dominicana llegó a un extremo, porque no hay muchas ocasiones en las cuales hay una invasión de los Estados Unidos de esa envergadura, porque no es que estamos hablando que llegaron 2.000 marines, llegaron, el cálculo es 42.000, algunos dicen 44, no me quiero meter ya en esos detalles finos, pero, por ejemplo, no ha habido nada así en relación a otros procesos que tuvieron lugar en América Latina, antes o después. Antes, por ejemplo, en el caso del sandinismo, ¿verdad? Nicaragua también fue invadida, pero no hubo una cosa como esta. Hay que entender además el contexto. Estaba empezando la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Estaban empezando ya a enviar tropas. Lo habían asesinado a Kennedy, habían asesinado a Luther King, habían asesinado a Malcolm X en Estados Unidos. O sea, había un clima de violencia, de represión. Todo eso confluía en ese... Todo eso. Y por lo tanto, esta experiencia fue vista, por ejemplo, en Washington como la reedición agravada de la Revolución Cubana. Y ellos habían dicho que jamás se iba a permitir otra Cuba en el Caribe. Y hay un título de un libro de don Juan Bosch, el Caribe, Frontera Imperial, y es real. Estados Unidos tiene 3 fronteras con nosotros, ¿verdad? O mejor dicho, con todo el resto del continente. Una frontera pacífica, como es la de Canadá, que ahora Donald Trump quiere incorporar como el Estado 51, ¿verdad? Después, la frontera turbulenta de México con Estados Unidos, que es el canal por el cual va toda la gran migración de América Latina y el Caribe a Estados Unidos, pero también está la frontera esta. Y esta frontera, yo me atrevería a decir, que es la primera preocupación de la nueva República Norteamericana, porque en 1782, miren, estoy hablando
¿no es cierto? Cuando apenas se había constituido Estados Unidos como nación, John Adams, que estaba en Inglaterra negociando con la corona británica la estabilización de la relación entre el Reino Unido y los Estados Unidos, manda una famosa carta a Washington diciendo: hemos hecho un gran avance, vamos a retomar las relaciones comerciales con el Reino Unido, pero cuidado con el Caribe, porque resulta que el Reino Unido tiene un montón de dependencias coloniales en el Caribe y tenemos que estar muy en guardia de eso, e inclusive señala la urgencia de que la isla de Cuba fuese incorporada cuanto antes a la jurisdicción de Estados Unidos. O sea, para cerrar, lo que pueda ocurrir en el Caribe tiene una importancia excepcional para Estados Unidos, ayer y hoy, ¿verdad? En cambio, lo que pueda ocurrir en otras partes del mundo no tiene esa urgencia ni precipita una represión como la que ustedes vieron acá, lo cual hacen de que esta experiencia, y termino con esto, mira, yo hace 60 años era un poco más joven que ahora, ¿verdad? Bueno, les puedo... Igualito. Un poquito. Les puedo contar que yo era un joven que vivía en Buenos Aires. Sin embargo, la prensa cotidiana informaba día a día sobre la evolución de la guerra, sobre la evolución de la revolución del 24. Se mantenía en constante información. Al día. Todavía hoy yo me sorprendo porque realmente era día a día, iban diciendo avanzan por acá, avanzan por allá, hay cambios en la estrategia de las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos, para que vean ustedes cómo esta experiencia reverberó por toda América Latina. Y a Edwin Espinal desde Santiago, ¿cómo se vivió? Porque aquí en Santo Domingo sabíamos lo que estaba pasando. ¿Cómo se vivió en Santiago? ¿Qué se decía en Santiago? ¿Cómo era el ambiente en otras partes que no era Santo Domingo, Edwin? Bueno, en Santiago se logró el apoyo de los comandantes, tanto del ejército como de la policía, en los meses previos a abril del 65, por parte de los militares constitucionalistas que habían sido destacados o digamos que captados por Fernández Domínguez, al extremo de que todos los comandantes de la región militar del Cibao dieron su apoyo a el movimiento constitucionalista que estalla el 24 de abril. En Santiago se presentan combates esporádicos en barrios tales como La Joya, Pueblo Nuevo, Baracoa. En San Francisco de Macorís también se dio un levantamiento importante que fue frustrado. Y todo se concentra prácticamente en Santo Domingo, pero esa mirada local del impacto, del influjo de la revolución en el interior del país, entiendo que falta por relevar todavía. Pero ciertamente existió el impacto, las ondas desde Santo Domingo llegaron hasta el norte. Sí, Diomedes. Incluso en San Francisco de Macorís hubo un intento de ocupación de un cuartel y todo eso, sí. Y hubo muertos y eso en San Francisco de Macorís. Pero en realidad el triunfo, si ya el 27 de abril estaba sellado el triunfo de la revolución en Santo Domingo. Y había, como yo señalé, ese contexto de apoyo. El pueblo quería volver a la democracia, quería volver al gobierno que le había dado tanto beneficio a los trabajadores. Eso, el ejemplo, tenían beneficio por la Constitución, de las ganancias de las empresas. Había un porcentaje que le tocaba a los trabajadores. Estaba erradicada de manera definitiva, se planteaba en la Constitución, la erradicación definitiva del analfabetismo. Es decir, era una nueva etapa, ¿no? Y venía todo eso. Así. Las escuelas vocacionales ya, de las Fuerzas Armadas, que después fueron vocacionales, porque había que impulsar el desarrollo, la educación, como se dijo aquí al principio, un apoyo a la educación. Sin educación no hay posibilidad de transformación económica y social. Entonces, en ese sentido, no solo el gobierno trabajó fuertemente en la educación básica, la educación universitaria, todo es un apoyo a los maestros, sino que envió una cantidad de becarios al extranjero que se formaron y fueron después, profesor, fueron claves en el desarrollo económico de este país en diferentes áreas, ¿no? A nivel, por ejemplo, de Santiago, Felito García, fueron gente que fueron enviados siendo jóvenes humildes, enviados al extranjero, ¿no? Y otros más.
pero en el campo también de la educación, Radamés Mejía, gente que fueron rectores y vicerrectores de universidades, hasta el tema del turismo. May Mercedes fue enviado al extranjero a estudiar gastronomía, así. Incluso un día, cuenta vos que un día fueron un grupo de damas de la capital a Palacio, querían ver al presidente y a ver qué pasa. Dice, y que cómo usted manda a un hijo de una cocinera a París a estudiar. Dice, no, mucho es que mandarle, respondió, mucho, porque este país necesita desarrollo, formar, digamos, expertos en gastronomía. Bosch, ¿no?, estaba definitivamente muy adelantado porque este país tendrá que depender alguna vez del turismo, decía, del turismo. Sí. Y no solamente podemos darle a los turistas arroz y habichuela, el menú internacional tenemos que dárselo. Hay que mandar más May Mercedes fuera del país, es decir, a todos los niveles. Freddy Verasgoico se fue a estudiar y Nandi Riva, comunicación a Brasil. Es decir, los que después formaron parte del proceso de desarrollo y transformación de este país en muchos aspectos, se formaron justamente en el año 63. Puntualizar, porque es importante puntualizar, sobre todo para los jóvenes que están en sintonía, de que una guerra civil no es más que el enfrentamiento entre dos o varios sectores dentro de una misma población. Y como ya se estableció, un sector constitucionalista se impuso frente al otro sector que no quería la Constitución. En ese sentido, es importante resaltar que esa guerra civil pasó a ser una guerra patria con la intervención norteamericana, disfrazada, obviamente, por una intervención de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que, como yo digo, generalmente perdió su virginidad en ese momento. Entonces, hasta el día de hoy, pues, sabemos el señor... justamente, y que esa lucha, ese golpe de Estado del 24, que conmemoramos hoy, 24 de septiembre, en la base militar 16 de agosto, tenía como objetivo no hacer una guerra nacional, sino de poner al gobierno de un gobierno ilegítimo. Legítimo ese gobierno. Por eso que no hay, porque en ningún momento hubo de expandir todo eso a nivel nacional. No se ve esa presencia. Fue ese momento. Y después, en ese proceso, lo que ocurrió, que no es escrito todavía con lujo de detalle, es la carnicería que hubo en la parte norte de la ciudad de Santo Domingo. Eso fue algo extraordinario. Con la llamada Operación Limpieza. Operación Limpieza. Porque todos esos barrios de la parte norte estaban llenos de comandos. Sí. Y obviamente el plan era abortar el proceso. Tan importante, incluso, profesor Bravo, importante porque el sentimiento ya estaba en la población del retorno a la Constitución y al gobierno de Bosch. Y pasó la revolución y se comprueba esto en lo siguiente. Yo era un niño cuando ocurrieron los hechos, y estaba en mi pueblo, Bonao, cuando retornaron, después de la guerra, Loreni, retornaron al pueblo, a sus comunidades, los comandos y los luchadores, los soldados constitucionalistas del pueblo, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasó en mi pueblo? Y después me enteré que pasó en todas partes, en todos los pueblos. Regresaron, después de los acuerdos de paz, que fueron violados, acuerdos de paz, regresaron a sus pueblos. Y en mi pueblo, recuerdo que ese día llegaron camiones llenos de combatientes constitucionalistas y fueron recibidos en el parque del pueblo, Bonao, por todo el pueblo en las calles, incluso los niños y escolares escribieron versos a los combatientes, una cosa bellísima, ¿no? Y con pañuelos y con banderas se recibieron. Y me enteré después, lo he comentado, que también pasó en Barahona, pasó en todas partes. Es decir, que el pueblo estaba con esa revolución, ¿no? Y que fue realmente abortada, las imágenes son icónicas, por la intervención extranjera. Así es. Miren, nosotros, qué pena que por tema de tiempo... Oye, nos ha ido una hora y no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Pero realmente ha sido extremadamente positivo. Y hacer el llamado, como siempre, nosotros nos gusta hacer, a las nuevas generaciones, que la historia de su país hay que conocerla. La historia de su país y sobre todo esas personalidades que de una u otra forma han entregado su vida para que seamos lo que hoy somos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se reviva, como están haciendo ahora con todas esas
estas actividades. Queremos reiterarla para que la gente, los que no estaban en el aire... Claro. Antes de despedirlo, sí nos gustaría que usted la despida para entonces ya hacer la despedida formal de usted. Y ahí están las imágenes de las actividades. Muy bien. Bueno, como anunciamos, varias instituciones, la OAS, encabezando, esta semana ha estado trabajando con actos conmemorativos al 60 aniversario. Había mencionado el Archivo General de la Nación, Efemérides Patria, la ADP, la Fundación Juan Bosch, la UAS dije, ¿no? Es decir, todas esas instituciones, 6 instituciones. En el día de hoy y mañana ya concluyen estos actos y siguen hasta el día 30. En la mañana de hoy, a las 10, el archivo inaugura y todas las instituciones una gran exposición fotográfica titulada El Pueblo en Armas, en el Parque Independencia, así que pueden ir en la mañana y estará todo el mes eso allá, fotos de la revolución. Después, esta tarde, en la Biblioteca Nacional, una exposición bibliográfica, también todo el mes, de libros sobre la guerra y periódicos. Y en la noche, a las 7, esto es muy importante, este señor que está aquí, Atilio Borón, catedrático, politólogo y luchador social de muchos años, va a estar dando una conferencia sobre el impacto de la Revolución de Abril en América Latina y el Caribe. Así que cómo los latinoamericanos, incluso y parte del mundo, porque ahora también en Francia ha habido esta semana también un coloquio con la presencia del presidente Fernández, Leonel, intelectual dominicano, allá ha estado Framo Japón, también Ray Guevara, un grupo de intelectuales del país y de España y de Francia, hablando sobre el papel, la significación y sobre todo que han aparecido, Loreni, unos documentos del apoyo de Charles de Gaulle al proceso y en contra de la intervención norteamericana. Así que esto tuvo un gran impacto. Usted oye, pero el profesor. Y resaltar también entonces, eso es importante, la actividad que hay, digamos, en lo internacional. Y mañana, es importante que mañana van a hablar protagonistas de los procesos en 2 paneles en la Biblioteca Nacional también mañana, toda la mañana. Sí. Claro que sí, don Atilio. Sí, don Atilio. No, bueno, nada, yo creo que es muy importante esta tarea, esta difusión que se le está haciendo. Es uno de los grandes hitos de la historia heroica de los pueblos de América Latina y este país y este pueblo desempeñó, digamos, ese papel tan importante y es muy decisivo que los jóvenes recuerden esto y que se evite la ruptura de la continuidad de la memoria histórica, que es un problema que estamos viendo en muchos países de América Latina, que con toda esta revolución informática, etcétera, el pasado queda totalmente sepultado y los pueblos que no tienen conciencia del pasado difícilmente pueden enfrentar con éxito los desafíos del momento actual. Y vuelven a repetirlo. Así mismo es. Queremos agradecer en resaltar que en el día de hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su graduación en su campo universitario, justamente en la Plaza Héroe de Abril, ahí recordando a todos los combatientes, hombres y mujeres que aportaron sangre, sudor y lágrimas a este proceso democrático que vive la población dominicana, y justamente esta graduación de cientos y cientos de jóvenes serán investidos con su título académico como producto de esa revolución de abril que parió el movimiento renovador universitario. Así mismo es. Edwin. Agradecerle a todos ustedes, comenzar por Edwin Espinal desde Santiago. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay algo en Santiago, Edwin, hoy con relación a esto? No hay actividades en Santiago, pero son sumamente importantes esas actividades que se realizarán en Santo Domingo. Esa exposición de libros en la Biblioteca Nacional y la misma exposición en el Parque Independencia son claves para acercar a la juventud en cuanto a la importancia de la guerra, ya que es un periodo que no se abarca por temas también de tiempo en los programas educativos de la educación primaria y universitaria. Estas 2 exposiciones son sumamente importantes justamente para lo que decía el profesor Borón, de preservar la memoria histórica y que los jóvenes conozcan a partir de estas imágenes y de estos textos qué significó la Revolución de Abril en la historia dominicana contemporánea. Y también, Edwin, a propósito, que decirle, la idea de estas instituciones es también todo el año, porque no solamente ahora en abril, no, todo el año se conmemora la efemérides. Y la idea es también ir a Santiago
llevar a Santiago incluso lo del Matún, que es otro episodio, el asalto al Matún, que estaban ahí los constitucionalistas en diciembre del 65. Hubo varios muertos, entre ellos Lora Fernández, que falleció ahí defendiéndose junto con los demás. La idea es hacer una exposición fotográfica también con el archivo y demás instituciones en Santiago. De modo que queremos tu participación como siempre, ¿no? Tú eres parte de la Academia de la Historia y todo eso. De modo que para que participe con estas actividades también. Por supuesto, cuente conmigo. Bueno, agradecer a Augusto Bravo, historiador, por estar con nosotros. Profesores también, Fernando Pérez Menén, gracias por estar aquí con nosotros. Desde Argentina, Atilio Alberto Borón, que es politólogo y también catedrático. Y a don Diomedes Núñez Polanco, asistente personal del profesor Juan Bosch, también presidente de la Fundación Juan Bosch, que no lo habíamos mencionado, ¿verdad? Gracias a todos y cada uno de ustedes por esta... el presidente Conrado Peguero, yo soy el director ejecutivo. Director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch. Gracias a todos ustedes por haber estado por haber contribuido con tanta conocimiento y tanta cultura al pueblo dominicano sobre este evento que ustedes mismos lo han definido como el más importante de la historia contemporánea de la República Dominicana. A ustedes no se muevan, que en breve venimos con A Primera Hora más joven, Henry Rijo, Madeline Harrigan y más de este espacio A Primera Hora. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.